El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Iniciamos hoy la Semana Santa. Y iniciamos esta Semana Santa lamentablemente con un dolor que desde Calama atraviesa el corazón de Chile de norte a sur. La muerte de una funcionaria de la educación por parte de un estudiante nos hace pensar y reflexionar sobre el cómo nos comportamos como sociedad. Y la Semana Santa nos muestra que a pesar de lo pasado, de los relatos, 2000 años, la situación de que el pueblo de forma violenta se expresa en su humanidad es una realidad aún latente. Pero a pesar de lo inhumano, de lo irracional de las acciones violentas, debemos encontrar en medio de ellas que el dolor que nos provocan nos muestran que aún queda humanidad en nuestra sociedad, una humanidad que debe construirse sin violencia. Que Cristo, que muere y resucita esta semana, nos ayude a resucitar también como sociedad ante el dolor que estamos viviendo. Iniciamos de esta forma este Domingo de Ramos. Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. El Papa. Escuchar a las víctimas es esencial para la prevención de los abusos. León XIV recibe la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y recuerda que la escucha surge un camino increíble de esperanza y renovación. El pontífice insta a construir una cultura del cuidado, ayudando a las comunidades, pues la esperanza, afirma, nos impide caer en el desánimo.
La prudencia nos preserva de la improvisación y la superficialidad a la hora de abordar la prevención de los abusos. Una nota de Benedetta Capelli, Ciudad del Vaticano. La protección de los menores y de las personas en situaciones de vulnerabilidad no es un ámbito aislado de la vida eclesial, sino una dimensión que atraviesa la pastoral, la formación y el gobierno, la disciplina. Cada paso hacia adelante en este camino es un paso hacia Cristo y hacia la iglesia más evangélica y auténtica. En este pasaje del Papa León se resume cómo la iglesia pretende seguir trabajando en la construcción de una auténtica cultura del cuidado. El pontífice se dirige a los participantes de la asamblea plenaria de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, recibido en audiencia la pasada mañana del 16 de marzo en la sala del consistorio. Se les indica una perspectiva de esperanza y renovación que deben perseguir a través de la escucha de dolorosas experiencias de las víctimas y los sobrevivientes, puntos de referencia esenciales que sacan poderosamente a la luz la verdad y nos enseñan de humildad. El Papa expresa su gratitud a la Pontificia Comisión por su labor exigente y a veces silencioso y menudo oneroso, pero esencialmente para la vida de la Iglesia y para la construcción de una auténtica cultura del cuidado que se necesita. Recuerda además la decisión de su predecesor, el Papa Francisco, de integrar la comisión en la Curia Romana, una decisión que representa una orientación muy concreta. La prevención de los abusos no es una tarea opcional, sino una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia. Profundizando en el tema, León valora el diálogo entablado con la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ya que la prevención, la vigilancia disciplinaria consisten en una sinergia fructífera. La prevención, recuerda, no es solamente un conjunto de protocolos o procedimientos, sino que nace de una formación de una cultura del cuidado en la que la protección de los menores no es una obligación impuesta desde afuera, sino un proceso de conversión, en el que los sufrimientos de los demás sean escuchados y nos muevan a actuar. En este sentido, las experiencias de las víctimas y de los sobrevivientes son puntos de referencia esenciales. Aunque ciertamente son dolorosas y difíciles de escuchar, estas experiencias sacan poderosamente a la luz la verdad y nos enseñan humildad, mientras nos esforzamos por ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes. Al mismo tiempo, es precisamente mediante el reconocimiento del dolor que se ha causado cómo se abre un camino creíble de esperanza y renovación. El Papa León exhorta además a una cooperación aún mayor con los dicasterios, dado que la labor de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores requiere un enfoque multidisciplinario y sistemático. A su vez, los dicasterios pueden beneficiarse de lo realizado a lo largo de estos 11 años de servicio. En realidad, en la escucha atenta y sincera de las víctimas, los supervivientes y sus familias. El pontífice recuerda que el informe anual de la Comisión es una herramienta de gran prudencia que debe ir de la mano con el bien de la Iglesia. La esperanza nos impide caer en el desánimo. La prudencia nos preserva de la improvisación y de la superficialidad a la hora de abordar la prevención de abusos. Escuchar a las víctimas y acompañarlas debe hallar una expresión concreta en cada institución y comunidad eclesial, afirma el obispo de Roma, pues la exhortación se extiende también a los ordinarios y a los superiores. De hecho, es necesario que la labor de la comisión se convierta en un recurso para todos, para que ninguna comunidad dentro de la Iglesia se sienta sola en esta tarea. Invaluable, afirma León, es también la iniciativa Memorare, instituida en 2023, cuyo objetivo precisamente era asistir y colaborar con las iglesias locales de todo el mundo en la formación del fortalecimiento de las capacidades de prevención y protección de los niños y los adultos. Apoyar a las iglesias locales, especialmente allí donde faltan recursos o experiencia, significa dar una expresión concreta de solidaridad eclesial. A la espera del tercer informe anual sobre los alentadores progresos ya realizados, el Papa recuerda que hay dos ámbitos ya tomados en consideración que deben profundizarse: el concepto de la vulnerabilidad en relación con el abuso y la prevención del abuso de menores, facilitado por la tecnología,
en el espacio digital. Al leer estos signos de los tiempos, ayudan a la Iglesia a afrontar con valentía los retos de protección y a responder con claridad pastoral y renovación estructural, pues esto ya está tomando forma concreta en el desarrollo de un marco de líneas o guías universales. Espero recibir la propuesta final para que, tras el estudio y el discernimiento adecuados, pueda ser publicada. Todos sus esfuerzos, concluye León XIV, demuestran que su misión no es simplemente el establecimiento de un proceso formal, sino de un signo de comunión y responsabilidad compartida. Gracias por leer este artículo, y en Vatican News pueden encontrar más información sobre esta misma declaración. La gracia de Dios por encima de los algoritmos. Sacerdotes reflexionan sobre el uso de la IA en las homilías. La inteligencia artificial o IA ha irrumpido con fuerza y todo indica que ha llegado para quedarse. Su influencia se percibe en todos los ámbitos de la sociedad y ya se ha consolidado como una herramienta indispensable, especialmente en el mundo laboral y de la educación, llegando incluso a la Iglesia Católica consciente de esta realidad, pues el Papa León XIV aconsejó recientemente a los sacerdotes de Roma a que utilizaran más el cerebro y no la IA para preparar homilías, una práctica que parece que comienza a extenderse entre algunos presbíteros que opinan donde estos mismos presbíteros se preguntan ¿qué opinan los sacerdotes sobre esta tendencia? Con el propósito de profundizar sobre esta dinámica, Así Prensa consultó al respecto con varios de ellos. Desde sus diferentes vocaciones y apostolados, todos comparten una misma conclusión. La IA puede ser una herramienta útil, pero nunca podrá sustituir la gracia. Desde el sur de España, el padre Alfonso Peña, miembro del Cabildo de la Catedral de Sevilla, afirma que la IA puede ser una herramienta que puede ser consultada para ideas, incluso utilizada como una fuente de inspiración. Sin embargo, precisa que no puede sustituir el discernimiento pastoral ni la experiencia espiritual del sacerdote. A juicio del padre Peña, la homilía debe brotar del corazón del pastor y de su relación con Dios y con su pueblo, por lo que la predicación no puede reducirse a un texto bien escrito, ya que nace de la palabra y del conocimiento concreto de la comunidad que uno sirve. La predicación cristiana, añade, sigue siendo el encuentro vivo con el Evangelio y con las personas. La tecnología puede colaborar, claro, pero la autenticidad de la fe y del ministerio no se puede delegar a una máquina. En esta misma línea, el sacerdote español Fernando Gallego, uno de los iniciadores de la plataforma Jóvenes Católicos, que ya mencionamos anteriormente en programas, recuerda que la principal misión de los sacerdotes es transmitir la palabra de Dios como el mismo Cristo lo transmitió. Con ocasión de una celebración de la solemnidad de San José, a Monseñor Alberto Figueroa, obispo de la diócesis de Arecibo, Puerto Rico, le pidieron encargarse de la homilía minutos antes de que iniciara la misa celebrada durante un encuentro regional del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, en Santo Domingo. Al ver mi consternación, un sacerdote se me acercó para decirme si quiere le pido a la IA que le prepare una homilía sobre San José. Pensé que era una broma, pues hasta entonces no sabía que eso era posible. Me negué en rotundo, nunca aceptaré que una máquina escriba mis homilías, relató a Así Prensa. Subraya además que es indispensable que la palabra vaya acompañada también de las obras. La IA siempre será más pobre que una predicación de un sacerdote, que es coherente y auténtico y que predica según su propia experiencia. Para el sacerdote diocesano, la clave y aquello que realmente conmueve es la autenticidad de la coherencia. Debido al poco tiempo que disponía, utilizó la herramienta para repasar Patris Corde, una carta apostólica del Papa Francisco sobre San José, y con la ayuda del Espíritu Santo pude salir al paso bastante aceptablemente del reto de predicar ese día. Tras compartir esa anécdota personal, afirma que una cosa es buscar una referencia, un texto o una información actualizada,
Y otra es diferente, es depender de ello para hacer lo que solo puede hacerse dignamente con esfuerzo personal y oración. El santo pueblo de Dios necesita más que algoritmos. La máquina no tiene alma ni capacidad de amar. El padre Ignacio Amorós, conocido por su compromiso con la evangelización digital, destacó la sabiduría con la que el Papa León XIV ha alertado sobre estos nuevos desafíos, lo que considera una advertencia vital en el ámbito de la predicación. A su parecer, es innegable la utilidad de la IA como una herramienta, ya que permite hacer análisis rápidos, encontrar textos bíblicos concretos o sintetizar ideas en segundos, ahorrando el tiempo de buscar físicamente entre libros. Sin embargo, remarca que el tiempo de búsqueda también es un espacio para Dios y que hay algo sagrado en el propio proceso humano de buscar, leer y reflexionar. Ese esfuerzo y tiempo de preparación es para el sacerdote lo que le da espacio a Dios, para que sus ideas se impriman en nuestro propio corazón. Dios y el amor son siempre creativos y originales. Debemos dejarle espacio a la oración para que nos hable sobre lo que debemos predicar, manteniendo siempre una fidelidad inquebrantable a la Sagrada Escritura y a la tradición y al magisterio. Si internalizamos todo el proceso de búsqueda a un algoritmo, nos perdemos de esa conversación íntima previa con el Señor. Indica, advierte que la IA también puede saturarnos de información hasta bloquearnos, corriendo el riesgo de caer en un intelectualismo aparente, con el que se construyen discursos teológicamente perfectos, pero que no tienen corazón. El Padre Amorós equipara esta situación con el peligro que a veces enfrentamos en nuestra propia vida espiritual, cuando convertimos la oración en un discurso intelectual en lugar de un intercambio de afectos con Dios. La máquina procesa datos y simula empatía, pero no tiene alma ni conciencia ni la capacidad de amar. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, yo sería más feliz. Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos, sería humilde y comprensivo con los otros. Si yo cambiara el tener más por el ser, más cuán dichoso sería. Si yo cambiara el ser yo a ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si yo siguiera decididamente a Jesús y su Evangelio, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo amara en serio a los demás, ellos cambiarían. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería. Si yo criticara menos y aplaudiera más, ¿cuántos amigos ganaría? Si yo encontrara lo positivo en todos, ¿con qué alegría los trataría? Si yo cambiara mi manera de tratar a los demás, tendría más amigos. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo comprendiera que todos cometemos errores, sería más humilde. Si yo tuviera más sentido del humor, relativizaría mis pequeños problemas. Si yo pensase antes de decir y de hacer, me ahorraría muchas palabras y más de un fracaso. Si yo fuese más inteligente, no me quedarían las apariencias de las personas y de las cosas. Si yo mirase más allá de mi ombligo, vería a más de una persona que me necesita. Si yo me esforzara siempre por hacer el bien a los demás, sería más feliz. Si yo tuviera más en cuenta mis defectos, sería más comprensivo. Si yo fuese menos autosuficiente, me enriquecería con lo bueno de los demás. Si yo confiara más en Dios Padre, me sentiría como un niño en los brazos de un ser querido. Si yo comulgase más y mejor con Cristo, sería capaz de tragar a los que me caen más o menos. Si yo no puedo cambiar el mundo, sí que puedo cambiarme a mí mismo. Nuevas pobrezas, protagonismo juvenil y diálogo en el país.
Arzobispo Rebolledo habla sobre los desafíos de la Iglesia en Chile. En entrevista con el portal Vida Nueva Digital, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, SECH, analizó los desafíos actuales a la luz de las orientaciones pastorales, el camino sinodal y la relación de la Iglesia con el nuevo escenario político del país. En el diálogo, el arzobispo de La Serena, René Rebolledo Salinas, destacó que la misión actual se desarrolla en un contexto de escucha y atención a las urgencias sociales más apremiantes. Al ser consultado sobre las prioridades de este año, Monseñor Rebolledo enfatizó que más allá de los retos internos, la realidad social exige una presencia activa y solidaria de los pastores. Según explicó, entre los desafíos más urgentes nos interpela el acompañar las nuevas pobrezas emergentes, tales como la violencia asociada a la narcocultura en las periferias urbanas, la crisis de seguridad que golpea a los más vulnerables y el drama humano de la migración. Asimismo, señaló que la Iglesia en Chile mantiene su compromiso con el cuidado y la prevención de abusos, a la par de trabajar en la revitalización del rol del laicado y el acompañamiento al clero frente a la disminución de las vocaciones. Respecto al impulso del Papa León XIV por una iglesia sinodal, el presidente del episcopado explicó que se trata de un proceso dinámico para transitar hacia una iglesia más servidora que escucha, discierne en comunión los desafíos y los afronta en mutua corresponsabilidad. Destacó hitos concretos como la conformación del equipo sinodal nacional en septiembre de 2025 y la revisión actual de las estructuras de participación como los consejos pastorales y económicos, para transformarlos en verdaderos espacios de discernimiento comunitario. Monseñor Rebolledo calificó la pasada Jornada Nacional de la Juventud en La Serena como uno de los signos de esperanza más claros para la Iglesia en nuestro país, resaltando la vitalidad de las nuevas generaciones. El desafío, según el arzobispo, es acompañar ese entusiasmo transformándolo en un testimonio misionero permanente, especialmente en el entorno digital, que es el territorio de misión natural para las nuevas generaciones. Además, adelantó que próximamente se informará sobre la segunda versión de este encuentro nacional. Nuestra tarea es evangelizar y aportar decididamente en humanizar desde el Evangelio. Sobre el cambio de signo político en el país y el inicio del gobierno de don José Antonio Kast, el representante de los obispos manifestó la voluntad de mantener una relación de respeto y diálogo, sin perder la autonomía eclesial, agregando que es importante, sin embargo, reafirmar nuestra independencia y libertad profética, sostuvo. Añadió que el rol de la Iglesia no es la injerencia política, sino evangelizar, aportando decididamente en humanizar desde el Evangelio y la valiosa doctrina social de la Iglesia, con el objetivo permanente de seguir iluminando la conciencia social desde el Evangelio, animando la esperanza, la justicia, la paz y la amistad cívica del país. La solemnidad de la Anunciación explicada en 6 datos esenciales. Cada 25 de marzo la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor, que recuerda la aparición del Arcángel Gabriel a la Virgen María para explicarle que Dios la había elegido para concebir a su Hijo del Espíritu Santo y pedir su aceptación. Para profundizar en el significado de este misterio de la fe, ofrecemos 6 datos esenciales que todo católico debe conocer. Primero, ¿cuál es el significado de la palabra anunciación?
La palabra proviene de la misma raíz que el verbo anunciar. En la antigüedad se utilizaba como sinónimo de anuncio. En la tradición católica, la anunciación de Jesús se refiere al momento en que el arcángel Gabriel le da la noticia a la Virgen María del próximo nacimiento del Hijo de Dios si ella le da su consentimiento. Aunque estamos más familiarizados con la aplicación de este término, el anuncio del nacimiento de Jesús también se usa en otras premoniciones parecidas que se recogen en las Sagradas Escrituras. Así, por ejemplo, en su libro sobre la infancia de Jesús, el Papa Benedicto XVI habla de la anunciación del nacimiento de Juan, que también fue predicho con antelación. Segundo, ¿cuándo se celebra la solemnidad de la Anunciación? El 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad, el 25 de diciembre. Es el día en el que se suele celebrar la solemnidad de la Anunciación. Sin embargo, debido a que la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua de Resurrección cambian de fecha cada año, en ocasiones coinciden y la Anunciación es trasladada por ser de menor rango litúrgico. Según el misal romano, cada vez que se produce esta solemnidad durante la Semana Santa, se transfiere al lunes siguiente al segundo domingo de Pascua. Si el 25 de marzo coincide con un domingo de Cuaresma, se traslada al lunes siguiente. Tercero, ¿por qué esta historia es paralela al nacimiento de Juan Bautista? Tanto la concepción milagrosa de San Juan Bautista como la de Jesús vienen precedidas por el anuncio del arcángel Gabriel. En el caso de Zacarías, en el otro a María, desposada con José. En ambos relatos, el arcángel hace saber que los niños que nacerán tienen un lugar preeminente en el plan de salvación de Dios. La reacción de los interlocutores es parecida, pero no igual. Mientras Zacarías pide conocer si sucederá lo anunciado, María pregunta cómo va a suceder. Cuarto, ¿por qué la reacción de María es diferente a la de Zacarías? Podría pensarse que la reacción de la Virgen María y la de Zacarías son la misma. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre ambas. La actitud de Zacarías es escéptica, mientras que la Virgen no duda. Tan solo aspira a comprender en su corazón la obra que Dios va a realizar en su seno. Quinto, ¿cómo responde el arcángel Gabriel a la pregunta de María? Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel indica la participación de las tres personas de la Santísima Trinidad. A través de la acción del Espíritu Santo, el Padre hace que el Hijo sea concebido en forma humana. No habrá ningún padre humano, dejando claro que el niño va a ser el Hijo de Dios. Como un ejemplo más del poder del Señor, el ángel acota que Isabel, aunque anciana y aparentemente estéril, ha concebido milagrosamente un hijo y está en el 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Sexto, ¿por qué el sí de María es importante? La aceptación de María de este papel es trascendental, porque ella será la madre del Hijo de Dios. A pesar de los sufrimientos en sus diversas formas, ella se colocó por completo al servicio de la voluntad de Dios, convirtiéndose en protectora del niño que un día nacería y salvaría con amor al mundo.
Del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ella, y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia de este Domingo de Ramos se inicia con el texto de San Mateo, que nos plantea lo que sucede antes del ingreso de Jesús a Jerusalén y cómo es recibido en esta gran ciudad en la que conocemos nosotros como la Semana Mayor. Entrada ya la liturgia, tenemos la lectura de la Pasión del Señor, la cual nos recuerda esta última semana de Jesús como hombre antes de su manifestación gloriosa en la resurrección, causada por la muerte que nosotros, los seres humanos, y en este caso los judíos, con el apoyo de los romanos, realizaron en el Señor. Hay varios puntos que debemos plantearnos para poder reflexionar adecuadamente la pasión. La conciencia de Jesús de que va a la pasión. En Marcos, el relato comienza con la confabulación de las autoridades para matar a Jesús. Sin embargo, Mateo introduce unas palabras del Señor que demuestran su conocimiento de lo que va a ocurrir. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Este detalle es fundamental para comprender el sentido de la pasión y muerte de Jesús. No se trata de algo que a Jesús le ocurre sin darse cuenta. Es consciente de lo que va a pasar. No le pilla de sorpresa. Lo tiene asumido. Nosotros pasamos por situaciones semejantes. Tenemos problemas, dificultades, el dolor de un ser querido que acaba de fallecer, incluso nuestra propia muerte. Y no queremos asumirlo. Nos rebelamos, nos amargamos la vida. Jesús, como hermano nuestro, nos dice: con rebelarte y amargarte la vida no vas a conseguir nada. Lo mejor es asumirlo y confiar en un Padre que lo sabe todo y quiere para todos, para mí y también para ustedes, lo mejor. La traición de Judas. Judas vende a Jesús. Este episodio adquiere matices muy importantes en Mateo. Según Marcos, Judas acude a los sumos sacerdotes para entregarlo, pero no pide una recompensa por ello. Son los sacerdotes quienes le ofrecen darle dinero. En Mateo, Judas busca desde el comienzo una recompensa. ¿Qué están dispuestos a darme? Los sacerdotes fijan en 30 monedas de plata. San Mateo
quiere dejar claro que el dinero y el poder suelen ir juntos, y el dinero, en manos de los poderosos, causa verdaderos estragos. Por afán de dinero, se tortura, se secuestra, se llega a la corrupción, se compran niñas para la prostitución, incluso se mata, aunque sea al mismo Hijo de Dios. La oración de Jesús en el huerto. En un primer momento, las palabras de Jesús son: Padre, si es posible que se aleje de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En el segundo momento, la palabra de Jesús cambia: Padre mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. En el primer caso, parece que Jesús todavía entrevé la posibilidad de verse libre de la muerte, si es posible. En el segundo, parece más consciente de que no cabe otra solución, si no es posible que se haga lo que Dios quiera. Si es posible, contra el sufrimiento y el dolor hay que luchar mientras sea posible. Pero como por naturaleza somos limitados y mortales, llega un momento en que ya no es posible evitar la muerte. Entonces solo cabe abandonarse en manos de Dios. Y esto lo solemos hacer con una sencilla frase: que sea lo que Dios quiera. Indudablemente los evangelistas han querido reflejar en esta oración de Jesús la actitud que debemos tener en los momentos difíciles de nuestra vida. En el fondo de todo esto queda un misterio incomprensible, el de la voluntad de Dios, que no encaja fácilmente con nuestros gustos, ni siquiera con los de Jesús. Esto puede llevarnos a la idea de un Dios cruel, que se complaza en el sufrimiento y la muerte de Jesús. La verdad es muy distinta. No se trata de que a Dios le complazca el sufrimiento y la muerte de Jesús, sino que Jesús debe identificarse plenamente con nuestro destino. El sufrimiento y la muerte son hechos inevitables en nuestra vida. Todos, en mayor o menor medida, sufrimos, y todos tenemos que pasar por el trago de la muerte. En estas circunstancias, si Jesús no hubiese pasado la misma experiencia, nunca podría habernos comprendido plenamente y nunca nos sentiríamos identificados con Él. Y no le consideraríamos como nuestro hermano que, precisamente, en el sufrimiento aprendió lo que cuesta ser hombre. En este sentido, es necesaria la muerte de Jesús, y solo en este sentido la quiere Dios. La no violencia. Es propio de Mateo hacer una defensa de la no violencia. Para entender bien este texto hay que tener presente un texto famoso del Antiguo Testamento. En el capítulo 7 del libro de Daniel hay una cosmovisión del mar. Salen 4 bestias a la playa de la vida y cada bestia se come a la anterior y es cada vez más feroz. Aparece sobre el cielo un anciano con vestidos blancos como la nieve y se sienta con los libros en la mano. Y después vio venir sobre las nubes del cielo una figura con aspecto de hombre al que se le dio todo poder. La interpretación de este texto es la siguiente: las 4 bestias son los 4 reinos que iban a venir: el imperio babilónico, el imperio medo, el persa y el de Alejandro Magno. Reinos teñidos de sangre, destrucción y muerte. El anciano, sentado con los libros en la mano, es Dios que dice: esto no puede seguir así. Debe haber una solución. Y esta figura con rostro humano será el futuro Mesías, el que luchará contra lo bestial que hay en cada hombre o cada mujer y dará a este mundo un verdadero rostro humano. En el huerto de los olivos, Pedro sale en defensa de Jesús y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dice: mete tu espada en la vaina, pues el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús sabe que la violencia genera violencia y eso no soluciona nada. Contra la violencia hay otro camino, el de la no violencia, el de la resistencia pasiva. La importancia de los sufrimientos morales. Mientras Mateo
no se detiene en describir los mayores sufrimientos físicos de Jesús, la flagelación, la crucifixión, sí presta mucho interés en los llamados sufrimientos morales, las burlas, las mofas, el desprecio. Y es que cuando duele el cuerpo, duele una parte. Me duele la cabeza, el estómago, los dientes. Cuando duele el alma, duele todo. Y a Jesús le dolía el cuerpo y el alma. Y María, su madre, estaba sufriendo en el alma lo que el Hijo sufría en el cuerpo, y hubiera deseado ponerse ella en la cruz en lugar del Hijo. Las tentaciones de Jesús en la cruz. En las tentaciones de Jesús al inicio del Evangelio, el evangelista Mateo comienza siempre con un estribillo que viene del diablo: si eres hijo de Dios. Es la tentación de aprovecharse de su situación para jugar con ventaja en este mundo. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué ir a comprar el pan a la panadería. Puedes convertir las piedras en panes. Y Jesús vence la tentación afirmando que es hijo de Dios y también hermano de todos los hombres. Y al ser hombre, lo quiere llevar hasta el final. Y así puede de verdad ser hermano nuestro. Los hombres y mujeres de este mundo se ganan el pan con el sudor de su rostro. Yo no quiero ventajas. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué someterte a una ley de gravedad. Te puedes tirar de lo más alto del alero del templo y los ángeles te recogerán, como está escrito. Jesús dice: si un hombre o una mujer se tira de ahí, se rompe la cabeza. Y como yo quiero ser igual que los demás, no me quiero romper la cabeza, no me tiro. Yo no quiero vivir de milagros, ni quiero ser un Mesías triunfalista. San Mateo pone esta misma frase de las tentaciones de Jesús en su pasión. Le dicen en la cruz: si eres hijo de Dios, sálvate y baja de la cruz. Pero Jesús, lejos de bajar de la cruz, va a permanecer en ella sufriendo todo tipo de vejaciones. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Lo tenían por obtuso, por iluso, por tonto, por pretencioso. Y todavía peor, se meten en sus sentimientos religiosos más íntimos. Había puesto en su Dios su confianza. Si de verdad lo quiere Dios, que lo salve ahora, ya que decía que es hijo de Dios. Es lo que más le duele a Jesús, que se metan con Dios, su Padre y su íntima relación con Él. Pero Jesús acepta todo y calla. Ya hablará el Padre, resucitándolo de entre los muertos. El suicidio de Judas. Esta escena es exclusiva de Mateo. El evangelista quiere subrayar alguna cosa: la inocencia de Jesús, reconocida por el mismo que lo traicionó. También es aviso para navegantes. Si Judas, a pesar de ser discípulo, uno de los 12, acabó mal, yo, por más cristiano, religioso, sacerdote, catequista, obispo, puedo también actuar mal. Y puedo también acabar mal. La mujer de Pilato. Como detalle propio de Mateo tenemos la misiva de la mujer de Pilato, que pone de manifiesto la revelación que tiene esta mujer pagana de la inocencia de Jesús, pero que no tendrá repercusiones algunas en los sucesos posteriores. No cabe duda de que este detalle de la mujer de Pilato, queriendo librar a Jesús, es un detalle más de la presencia cariñosa de la mujer, aunque sea pagana, en la muerte de Jesús. La palabra de Jesús en la cruz. Parece como si en su alma ocurriese lo mismo que en el exterior: una tiniebla profunda, desde la hora sexta hasta la nona, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús pronuncia estas palabras misteriosas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentido tienen en su boca?
Lo más probable es que Jesús estuviera pronunciando el Salmo 22, un salmo que habla de los más terribles sufrimientos, pero que termina en un canto de victoria. Por eso el abandonado de Dios termina abandonándose en Dios. Finalmente, el grito de la cruz. San Mateo, siguiendo a Marcos, considera el grito de Jesús al momento de morir como una prueba de su poder. Una persona que lleva horas colgada en una cruz, respirando dificultosamente, no puede pegar un grito. Por eso el centurión, al ver que Jesús muere de esta forma, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Según Marcos, al morir Jesús, tiene lugar un portento. La cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Es el símbolo de un mundo que termina, de que lo invisible se hace visible. En Mateo, la muerte de Jesús va a ser una auténtica teofanía, una manifestación tremenda del poder de Dios en dos ámbitos: en la naturaleza, con el terremoto y las rocas que se rajan, y en el ámbito de los muertos, donde muchos cuerpos resucitan y se aparecen más tarde en la ciudad santa. El grito de Cristo en la cruz no es un grito de desesperación, sino el grito del parto que alumbra una nueva vida, y lo celebraremos el próximo domingo. Cristo resucita. ¿Qué se celebra el Domingo de Ramos? 9 datos clave que todo católico debe conocer. Hoy, domingo 29 de marzo, marca el comienzo de la Semana Santa para la Iglesia Católica, con la conmemoración del Domingo de Ramos, día que evoca el momento en el que Jesús entró triunfante en Jerusalén. Los católicos están invitados a unirse a esta celebración, cuyo significado y prácticas están detallados en la Carta de Fiestas Pascuales del Vaticano del año 1998 y en el libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, del Papa Benedicto XVI. A continuación presentamos 9 puntos claves sobre este día litúrgico. Primero, el Domingo de Ramos también es llamado Domingo de Pasión. El término Domingo de Ramos deriva del evento que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió agitando ramas de palma, que también sea conocido como Domingo de la Pasión. Se atribuye al relato de la pasión de Jesús que se lee completo en las misas de este día. De no ser así, este pasaje evangélico no se leería en un domingo, ya que el próximo domingo se enfoca en la resurrección. Según la Carta de Fiestas Pascuales, el Domingo de Ramos abarca tanto el presagio del triunfo real de Cristo como el anuncio de su pasión. Además, añade que la relación entre ambos aspectos del misterio pascual debe evidenciarse tanto en la celebración como en la catequesis del día. Segundo, el Domingo de Ramos se lleva a cabo una procesión antes de la misa. La procesión se lleva a cabo una vez, usualmente antes de la misa, con mayor asistencia, ya sea el sábado o el domingo. Durante la procesión, los fieles imitan las aclamaciones y gestos de los niños hebreos que salieron a recibir al Señor, entonando el ferviente Hosana. Describe la Carta de Fiestas Pascuales. Tercero, se pueden llevar palmas u otras plantas durante la procesión de Domingo de Ramos. No es necesario utilizar exclusivamente hojas de palma en la procesión. También se pueden emplear otras plantas locales, ya sea el olivo, el sauce, el abeto y otros árboles, según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. A los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo los ramos de olivo o de otros árboles
que han sido bendecidos y llevados en la procesión. Cuarto, los fieles deben comprender el significado de la celebración y recibir instrucción. Según el mismo Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, los fieles deben ser instruidos sobre el significado de esta celebración para que puedan captar su significado. Debe recordarse oportunamente que lo importante es la participación en la procesión y no solo la obtención de hojas de palma o de olivo, que tampoco deben mantenerse como amuletos, ni por razones terapéuticas o mágicas para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en los campos o en los hogares, indica el texto. Quinto, Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal a Jerusalén. En su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, el Papa Benedicto XVI explicó que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes a demandar modos de transporte particulares. El uso de un animal, como el burro, en el que nadie se había sentado antes, señala este derecho real. Jesús deseaba que su camino y acciones fueran entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en su persona. Sexto, los peregrinos reconocieron a Jesús como su rey mesiánico. El Papa Benedicto XVI señala que el acto de los peregrinos de colocar sus mantos en el suelo para que Jesús camine sobre ellos pertenece a la tradición de la realeza israelita. El Santo Padre explica que el gesto realizado por los discípulos representa una entronización en la tradición de la monarquía davídica, apuntando a la esperanza mesiánica que de ella surgía. Los peregrinos, continúa, toman ramas de los árboles y entonan versos del Salmo 118, palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se transforman en una proclamación mesiánica. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en lo más alto. Séptimo, Domingo de Ramos. Hosana es un grito de júbilo y una oración profética. En el tiempo de Jesús, esta palabra tenía matices mesiánicos. En la aclamación se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. La alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada procesional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado. Al mismo tiempo, era una oración que indicaba que el reinado davídico y por lo tanto el reinado de Dios sobre Israel sería restablecido. Octavo, la multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que exigió su crucifixión. En su libro, el Papa Benedicto XVI argumenta que en los 3 evangelios sinópticos, así como en el de San Juan, se deja en claro que quienes aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban e ingresaron a la ciudad santa con él. Este punto se hace más claro en el relato de Mateo. En el pasaje que sigue a Hosana, dirigido a Jesús, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret, pero no parecía tener ninguna importancia para Jerusalén y la gente allí no lo conocía. Y noveno, el relato de la pasión goza de una especial solemnidad en la liturgia. La carta de fiestas pascuales señala en el numeral 33:
Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean 3 personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. La pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya en su defecto por lectores, en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. En la proclamación de la pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro. Tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 29 de marzo, en el Domingo de Ramos, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 29, Santa Gladys. El lunes, mañana 30, San Artemio. El martes 31, San Benjamín. El miércoles 1 de abril, San Hugo y San Celso. El día jueves 2, Santa Sandra. El día viernes 3, estamos en Viernes Santo. El día sábado 4, Sábado Santo. Y el próximo domingo 5, Pascua de Resurrección. Hermanos y hermanas, finalizamos esta edición de nuestro programa semanal que el Santuario de Jesús Nazareno emite a través de Polar Comunicaciones, con varias invitaciones. El miércoles a las 7 de la tarde será la misa crismal, la cual se realizará en la catedral. El día jueves, nuestro santuario a las 20 horas tendrá la misa de la Cena del Señor, para luego a las 0 horas, iniciando el Viernes Santo, realizar la procesión del silencio por el sector alto de la ciudad. El Viernes Santo ya se inició con esta procesión y nos reencontramos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario. A las 4 hacemos juntos la liturgia de la Pasión y a las 5:30 descendemos al centro de la ciudad para encontrarnos con las demás comunidades en el Vía Crucis diocesano, para luego de ello regresar hasta el Santuario de Jesús Nazareno y vivir este acompañamiento al dolor de María, la Madre, y a través de ella al dolor de todas las madres que han perdido un hijo. El Sábado Santo tendremos a las 20 horas la liturgia más importante de todas, la Vigilia Pascual. Para el domingo, a las 4 de la tarde, reencontrarnos en la misa. He querido dejar para este último instante el aviso del día de hoy. Hoy, Domingo de Ramos, a las 3 de la tarde nos encontramos en la Plaza del Loteo del Mar para bendecir nuestros signos, encontrarnos con Jesús Nazareno y así caminar juntos hasta el santuario y celebrar la Eucaristía de este inicio de la Semana Santa. Que la Semana Santa no sea solo comer pescado, no comer carne y repartir chocolates, sino que sea de verdad una semana de reflexión, de unidad familiar y de vivenciar nuestra fe públicamente en las actividades que la Iglesia organiza, que no son meros actos, son liturgias vivas del pueblo en medio de Magallanes. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.